Hola a todas y todos. Somos las terapeutas ocupacionales de los centros de mayores de Hortaleza. Laura, Maribel, Virginia y Raquel. Queremos invitaros en este vídeo a dar una vuelta a todo el planeta. En él veremos un repaso en la historia y contaremos cómo son los abuelos y las abuelas por el mundo. Nuestra primera parada será en el país nipón, en este caso en Japón. Japón es el país con mayor esperanza de vida. Esto se debe a que el 90% de la atención sanitaria es gratuita. Por otro lado, aproximadamente 3/4 partes de los japoneses ancianos viven con sus hijos adultos, que son la gran mayoría. Esto también se debe a las bajas pensiones que reciben, por lo tanto deben ser atendidos por la red familiar. En Japón hay una ley de protección de los derechos y los intereses de los ancianos que exige que los hijos visiten a sus padres con frecuencia, sin importar lo lejos que vivan. Si los hijos y las hijas no lo cumplen, podrían enfrentarse a multas bastante elevadas o incluso a la pena de cárcel. Los mayores japoneses tienen una filosofía y ellos siempre dicen: criamos a nuestros hijos para que nos cuiden cuando envejecemos. Nuestra siguiente parada es en China. Por ley, los adultos deben preocuparse por las necesidades espirituales de sus padres y abuelos, y nunca descuidarlos o despreciarlos. En la cultura china, los abuelos y abuelas son adorados y atesorados. A diferencia de nuestra cultura, al contraer matrimonio, toda la familia se muda con los recién casados. Y la mayoría de niños y niñas son educados por sus abuelos, ya que los padres trabajan muchas horas y a veces a largas distancias. Los mayores, especialmente en China, dejan todo, incluso el trabajo, para cuidar de sus nietos. En China existe una política de un solo hijo, ya que la mayoría de las familias solo tienen uno, así que ese niño y esa niña son atesorados por sus abuelos y abuelas. ¿Y cómo es el ocio en la cultura asiática? En general, en toda la cultura asiática, el ocio de las personas mayores más jóvenes se basa principalmente en reunirse en torno a parques y jardines al aire libre, donde practican la gran mayoría actividades como tai chi y diferentes artes marciales, siempre en grupo. Siguiente parada: India y Nepal. En India y Nepal, la tradición ha sido durante mucho tiempo que una pareja de recién casados se mude con la familia del novio. Esto se le llama residencia patrilocal. A medida que partes del país se urbanizan, los hijos e hijas se mudan a cientos de kilómetros de sus padres. Los gobiernos de India y Nepal están afrontando esto mediante el desarrollo de programas estatales de atención a personas mayores. Siguiente parada: África. Las personas mayores del África subsahariana, en concreto en las tribus más arraigadas, cumplen funciones específicas, como son el cuidado de la unidad familiar y la realización de las tareas agrícolas, esto es, en el caso de las mujeres. Incluso se dedican a amamantar a los más pequeños, ya que suelen ser abuelas muy jóvenes. En el caso de los hombres, sus funciones son de figura política dentro de la tribu y el consejo a los más jóvenes. También se dedican a hacer labores médicas. En las ciudades, más del 60% de hombres mayores y el 50% de mujeres mayores siguen trabajando. ¿Y cómo es el ocio en la cultura africana? El ocio se basa en las siguientes actividades. Realizan reuniones de toda la tribu para festejar. Pintan y decoran sus cuerpos. Hacen decoraciones de adornos para el cuerpo. Les gustan las danzas de guerra, los bailes y los cánticos tradicionales, la artesanía y el sacrificio de animales. Siguiente parada: México. Las personas mayores son una figura fundamental en la cultura mexicana. Son la columna que mantiene unidos a los integrantes de su familia y
muchos llegan a ser los segundos padres de sus nietos y nietas. Las personas mayores trabajan hasta una avanzada edad y aportan a la unidad familiar todo lo que pueden, haciéndose cargo también de las tareas del hogar y del cuidado de los nietos y de las nietas, en concreto el 60% de los abuelos y las abuelas. El ocio en la cultura latinoamericana. En cuanto al ocio, de las y los mexicanos y de Latinoamérica en general cuentan con pocos centros como los nuestros. Por eso es muy habitual que utilicen los parques y los jardines de sus casas para hacer ejercicios colectivos, aunque cada vez se abren más centros de ocio. El ocio en el hombre es diferente al de la mujer. En el caso del hombre es un ocio más social, en reuniones en las calles y en parques. Y en el caso de la mujer se mueve más en la esfera familiar y de cuidados. Europa. Dentro del continente europeo podemos observar dos modelos diferentes en el cuidado del mayor. Por un lado, el primer modelo en el que los cuidados son responsabilidad primordial de la familia. Y por otro lado, en el otro modelo podemos encontrar que los cuidados se encomiendan mayormente a la comunidad. El modelo continental. Este modelo es muy típico de países como Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Austria. Los cuidados no son responsabilidad directa de las familias, sino que el Estado es el principal encargado de ofrecer diferentes soportes para aquellas personas que necesitan asistencia sociosanitaria. Por ejemplo, en Francia existe una ley que exige que los hijos e hijas adultos se mantengan en contacto con sus padres cuando estos sean mayores. Continuamos con el modelo mediterráneo, donde incluimos los países de Grecia, Italia, Portugal y España. En estos países, la asistencia sociosanitaria es más presencial. Los lazos familiares son más fuertes y normalmente son las mismas familias las que se encargan del cuidado de los mayores. Aún así, el Estado cada vez interviene más en las medidas y ayudas para el cuidado y la gestión del ocio de los mayores. Los abuelos y las abuelas españolas son las que más horas dedican a cuidar a los nietos y nietas de toda Europa. Cultura gitana. El respeto a los mayores es uno de sus principales valores. Esta comunidad son un ejemplo de valor, admiración y respeto a los adultos mayores. La población gitana mayor en general es cuidada en su entorno familiar. Son considerados como sabios y son los primeros a tener en cuenta en cualquier decisión o cualquier conflicto familiar, ocupando un lugar patriarcal y matriarcal. Las mujeres gitanas mayores son las responsables de la educación y el cuidado de los pequeños, mientras que en el caso de los hombres se ocupan del control de la familia. ¿Y cómo es el ocio en Europa? El hombre suele preferir actividades de ocio en espacios al aire libre. Podemos poner como ejemplo la petanca, la calva. Sin embargo, las mujeres están más comprometidas con las actividades culturales. Y para terminar, os vamos a leer una reflexión sobre los abuelos y las abuelas. Poder disfrutar de su compañía es una gran suerte en la vida. Y es que, qué importante es tener ayuda de alguien experimentado, como son los abuelos y las abuelas, que nos brindan apoyo y cuidados a grandes y pequeños. Y esto sucede así en la mayoría de las culturas. Los abuelos y las abuelas son aquellas personas que lo saben todo, que nunca nos podrían fallar, que darían la vida por nosotros y que nos hacen desear que fueran eternos.